Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. Es un agradable honor poder encontrarnos nuevamente, ustedes allí desde sus hogares, y acercarnos a la palabra de Dios, disfrutar de este día que el Señor ha creado para eso, para conocerlo a Él y disfrutar en su presencia. Y bueno, hoy vamos a compartir y durante este día hemos estado haciendo el énfasis en el servicio, así que el tema que compartiremos tiene que ver. Hace mucho tiempo existió una misionera y autora de muchos libros llamada Elisabeth Elliot. Ella, junto a su esposo, que fue asesinado tiempo después, fueron misioneros en una tribu indígena, los cuales terminaron matando a su esposo. Esto fue en el Ecuador. Después de la muerte de su esposo, ella junto a su hija pequeñita con 2 años estuvieron trabajando como misioneras las dos en la misma tribu que mató a su esposo. Esta mujer, para hacer estas cosas que quizás es impresionante para mí, es impresionante lo que ella hizo, tenía y sostenía en su vida algunas verdades inamovibles. Por ejemplo, ella afirmaba: dar para recibir, perder para encontrar y morir para vivir, poniendo su mirada en las cosas de arriba. La reflexión en esta mañana no es que digamos, wow, se necesitan más personas así, más personas con este don de servicio y amor por las personas perdidas, sino que el reto de nosotros es: ojalá yo pudiera amar y servir así. Les invito a que leamos Juan, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 13. Y para ello, hoy también tenemos unos invitados muy especiales que nos van a acompañar en la lectura de este texto. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía, Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: jamás permitiré que me laves los pies. Respondió Jesús: si no te los lavo, no podrás ser de los míos. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Si sabréis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Señor, hemos leído tu palabra. Tú eres nuestro mayor ejemplo siempre. Siempre que queremos aprender algo tenemos que mirarte a ti. Y en esta mañana queremos mirarte a ti para aprender de tu gran ejemplo. Ayúdanos, que nuestros corazones estén receptores a tu palabra, a tu voz, a lo que tú quieres hablarnos. Como familias te necesitamos el poder transformador del Evangelio, ese mismo poder que te llevó a dar la vida por nosotros, ese mismo amor, ese mismo servicio nosotros necesitamos para reflejar quién eres tú y lo que tú has hecho en medio de nosotros.
El Evangelio de San Juan deja muy claro, y el autor Juan deja muy claro cuál es el propósito de esta carta. En Juan 20, el versículo 31 dice el propósito: para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Los evangelios tienen como propósitos específicos, y esto quizás lo he repetido, pero me gusta el hecho de que podamos tener en cuenta cuál es el propósito general de los libros, en este caso cuál es el propósito específico del Evangelio de San Juan. Por ejemplo, Mateo enfoca a Jesús, o Jesús es visto como el rey; Marcos, Jesús como siervo; Lucas, Jesús como hombre o hijo de hombre; y Juan como hijo de Dios. El Evangelio de Juan se dice que Cristo es como la columna vertebral para los seres humanos. Si se le quita, no hay movimiento, ni expresión, ni color, ni vida. Es decir, Cristo es fundamental y es el centro del Evangelio de San Juan. Quiero que miremos este texto bajo el título Amar sin límites. Y es que el versículo 1, que ahorita nos leyeron los jóvenes, nos hablan de ese amor. Y dice: mientras estuvo en el mundo, es decir, Jesús siempre amó a sus seguidores, pero en esta ocasión mostró su amor al máximo. En una versión lo dice eternamente, otra versión hasta el fin, y en otra versión también sin límites. Creo que todos queremos aprender a amar sin límites. Creo que todos, al escuchar historias como la de Elizabeth, nos reta a tener ese amor y a pedirle al Señor que nos ayude a amar y a servir de esta forma. Pero para ello creo que hay algo que nosotros debemos comprender, o hay varias cosas que nosotros debemos comprender primero, de por qué hacerlo, por qué nosotros debemos amar sin límites en este tiempo. Intencionalmente tomaremos más tiempo para el punto número 2 que para el punto 1 y 3. El primer aspecto es que amar sin límite implica que es ahora. El texto empieza: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El texto nos habla de que había llegado una hora. ¿Cuál es esa hora? La hora de su muerte. Eran 24 horas antes, devolviéndonos en la escena de la muerte, y 24 horas antes Jesús está diciendo que había llegado la hora, el momento, no solo de su muerte, sino también de la glorificación, de paso de este mundo a estar nuevamente con el Padre. Pero ¿qué había hecho Jesús mientras estaba en el mundo? El texto también nos responde esta pregunta: se dedicó a amar a los suyos. El versículo 3 también nos menciona algo al respecto. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, continúa, Jesús tenía muy claro lo que Él estaba haciendo, y que su propósito en esta tierra ya había terminado, estaba a punto de terminar. Sabía que no duraría para siempre, que estaba y que estaría al lado del Padre. Jesús sabía que no duraría para siempre en esta tierra, en su lugar, y que tenía que volver al Padre. También en el capítulo más adelante, San Juan 18:36, Jesús habla, y en varios momentos Él menciona que su reino no es de este mundo, que Él estaba de paso, que simplemente iba a ser un corto tiempo. Y si nosotros conocemos un poquito la historia o lo que desarrolla los evangelios, aproximadamente Jesús estuvo 3 años impactando y preparando a sus servidores mientras Él después murió. En Juan 18:36 dice: Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Definitivamente Él tenía claro que no se iba a quedar aquí, que Él no pertenecía aquí, aunque en ese momento era difícil, no duraría para siempre.
igual que pasa con todo aquel que cree en Él. En el capítulo siguiente al que leímos hoy, San Juan 14, el versículo 1 al 14, Jesús dice: no se angustien, confíen en Dios y también confíen en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo no se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarles conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. Nos habla de que tampoco nuestro lugar está aquí. No vamos a vivir eternamente aquí. Un día el Señor va a regresar por nosotros y Él se fue a prepararnos un lugar para estar junto a Él. Nos implica que tampoco somos de aquí. Nuestro lugar no está aquí. No vamos a vivir eternamente aquí. Amados hermanos, no somos de este mundo. Estamos de paso. Jesús fue a preparar un lugar para nosotros. Él vendrá para llevarnos junto al Padre. Pero mientras anhelamos este tiempo, debemos hacer lo que Él hizo: amar sin límites. Sí, conocemos que es ahora que debemos amar. No hay otro momento, es el tiempo y el espacio que el Señor nos ha dado. No desperdicies tu tiempo, tus segundos, tus minutos y las horas que Dios te ha dado. Dios tiene un propósito con cada día que Él nos da. Cada año que Él nos ha dado son para hacer algo con nosotros. No tendremos toda la vida para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. No tenemos comprado el día de mañana, no sabemos qué va a pasar. Es un punto esencialmente básico, pero a veces solemos vivir como si nos quedara toda la vida. No, el tiempo es corto y creo que durante este tiempo hemos podido experimentar eso, que el tiempo es corto, que pasa demasiado rápido y que a veces nos damos cuenta que no hemos amado lo suficiente. Uno de los pesares más grandes que uno escucha cuando las personas ya no están es: si hubiera dedicado más tiempo, si hubiera entregado más, si hubiera conversado más, si hubiera reído más, si hubiera ayudado más. Pero el tiempo es ahora. El tiempo de amar sin límites. Jesús permaneció 3 años y durante esos 3 años nos dice el texto que amó a los suyos. Nuestro llamado es seguir el ejemplo del Señor. Que todos los días el reto sea amar y servir sin límite. ¿Por qué es tan importante cada segundo de nuestras vidas? Porque hay un propósito específico. El propósito indiscutiblemente tiene que ver con una necesidad. Segundo aspecto de por qué nosotros debemos amar sin límites es porque es vital. Podemos notar que nuestra sociedad cada día se desborona y es vital amar sin límites. El texto que leímos nos comenta que cuando Jesús va a hacer este acto de lavar los pies de sus discípulos, Pedro, así rápidamente como él era, dice: maestro, no, tú lavarme los pies a mí, no. Y Jesús le responde: bueno, si yo no lo hago, no tendrás parte conmigo. Y Pedro otra vez: Señor, bueno, entonces lávame completo. Y siempre quizás hemos interpretado esta historia como un acto de servicio que el Señor hizo. Y sí, es un acto de servicio que se hacía. Y de hecho, ni un esclavo judío hacía esto, porque ellos tenían respeto. Si el amo era judío y era temeroso del Señor, él no ponía a su siervo a lavar los pies porque era algo demasiado bajo, y el Señor lo hace. Había una necesidad en ese momento, era lavarse los pies porque el camino era largo y era costumbre hacerlo cuando iban a hacer algo especial. Jesús lo hizo. Rompe las reglas o las normas sociales establecidas en ese momento y hace un servicio estremecedor. La historia es sorprendente en sí sola. Creo que tenemos mucho que aprender y cada vez que la escuchamos nos sorprende y nos reta a servir, porque nos costaría hacerlo. Una y otra vez la hemos escuchado, pero esta historia va mucho más allá. Jesús aprovechó las cosas simples para compartir verdades eternas.
El mensaje va mucho más allá. Este mensaje debe marcar nuestras vidas porque es una acción simbólica de lo que Jesús iba a hacer al día siguiente. Pedro dice, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? El Señor le responde, ahora tú no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. Eso quiere decir que había algo que no se entendía a simple vista. No era simplemente lavarle los pies y quitarle el mugre, no, algo más que los discípulos iban a entender más tarde. Era común escuchar esto en los discípulos. Por ejemplo, en Marcos 8:13 se nos cuenta la historia cuando ellos iban hacia un lugar y se les olvidó llevar pan. Y Jesús empieza a hablarles que Él está hablando de otra cosa y Él dice que ellos no entendieron de qué estaba hablando. Y así en varias ocasiones los discípulos no comprendieron de qué les estaba hablando Jesús. En el capítulo 12, anterior al que estamos estudiando, dice, al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en Él lo que de Él ya estaba escrito. Fue después de la resurrección cuando muchas de las cosas que Jesús había hecho cobraron sentido para los discípulos, y creo que esto, el lavamiento de los pies, cobró mucho más sentido después de la resurrección de Jesús. Si a pesar de que Simón no comprende las cosas, a pesar de esto, Jesús dice, bueno, ustedes lo van a comprender después, es porque allí hay un acto que va mucho más allá de lo aparente. Lavarse los pies es como cuando el semáforo está en naranja, que está a punto de ponerse rojo porque va a pasar algo más grande. También nos dice que Jesús dijo, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, pero no, o aunque no todos. Había una limpieza más necesaria en ese momento. Y en ese versículo Jesús ya no se está refiriendo al lavado de los pies. Vemos que Jesús ya está hablando de algo más específico, porque habla y señala a Judas, que estaba también en ese momento. Y más adelante en el capítulo sigue eso, como Jesús identifica a quién o quién lo iba a entregar, a traicionar. Versículo 11, Jesús sabía a quién lo iban a traicionar. Por eso dijo, no todos están limpios. Esa limpieza iba más allá que la de los pies. En el capítulo 15 de San Juan habla la forma, o dice la forma en que ellos iban a quedar limpios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Las palabras, los actos de Jesús son la forma de quedar limpio. Esto es una acción simbólica de lo que Jesús iba a hacer al día siguiente. El versículo 15 nos habla, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y este es el versículo quizás que a nosotros más nos llama la atención, nos invita a hacer lo mismo, pero entendiendo de que no se refería solo al acto físico de lavar los pies, sino que va mucho más allá. Creo que tiene también varias implicaciones para nuestras vidas. Jesús no nos invita a dar la vida como sacrificio para salvación, porque Él ya lo hizo. Jesús ya hizo y completó en sí el significado del lavamiento de los pies. Él limpió a los discípulos, Él nos limpió y nos limpia a nosotros a través de su muerte en la cruz. Pero sí nos invita a que con nuestros actos de servicio diarios podamos evidenciar nuestra salvación. Las expresiones que se utilizan, las expresiones griegas para cuando Jesús deja, cuando Jesús pone a un lado la toalla, son las mismas que se utilizan cuando Jesús habla en el capítulo 10, versículo 17, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para tomarla de nuevo. Y habla del sacrificio que Él iba a hacer. Jesús pasó de una necesidad física, elemental, como lavarse los pies, como puede ser para nosotros lavarnos nuestro cuerpo, para hablar una verdad del alma.
y es vital, es urgente, porque esta necesidad es la salvación. Este es el punto donde quiero llegar. Jesús suplió la necesidad, una necesidad primaria, representando una necesidad vital, la salvación. Pensemos, somos conscientes de que nuestro servicio a diario en la casa, en el trabajo, con los vecinos, deben hablar de nuestra salvación. Jesús lo hizo con algo que les tocaba hacer a los más sencillos e insignificantes, pero cuyo propósito era representar algo eterno. Tu familia no necesita que vayas de rodillas de aquí a un lugar lejano o cargar ciertas cosas. Tu familia necesita tus actos diarios de servicio. Las cosas pequeñas son las que enamoran, dicen por ahí. También las acciones en servicio en casa, con los vecinos, con las personas que están cerca, son las que hablan de la limpieza que el Señor ha hecho en nuestro corazón. La obra de salvación que el Señor ha hecho no es solamente librarnos del castigo del infierno, no. La salvación también implica limpiarnos, lavarnos de tantas cosas de nuestro pasado, de la ira, del enojo, de la costumbre de hablar mal de las demás personas, de librarnos de nosotros mismos. La salvación es completa, la salvación se evidencia a diario. Nos libra de la intención o el deseo de buscar solamente nuestro propio bien. Cada segundo de tu vida, de nuestra vida, cobra sentido cuando tenemos un propósito. Majestuosamente, al cumplir este propósito a diario, tenemos una gran recompensa. El aspecto 3, amar sin límites, también es grato. No solo se debe hacer hoy, no solo es vital, también es grato. Y esas cosas que el Señor hace sorprendentemente al nosotros hacer las cosas como a Él le agradan. El versículo 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieren. Otra versión dice, ¿entiende esto? Dichosos serán los que ponen en práctica lo que Jesús acaba de decir. En varias ocasiones Jesús habló de esto, la verdadera felicidad como resultado de la entrega, del amar, del servir a las demás personas. Pablo en Hechos 20:35 dice que hay más dicha en dar que recibir, y él cita al Señor. Y definitivamente creo que nosotros encontramos satisfacción, alegría, gozo cuando podemos servir a Dios. Pero podemos servir a Dios únicamente a través de las personas. Santiago 1:25 nos habla de lo importante que no es ser o que es más allá de oír la palabra, es ponerla en obra. Y él dice, este hombre es feliz, este hombre es dichoso si pone en práctica la palabra del Señor. Creo que en algún momento todos hemos experimentado la felicidad y la alegría que produce ser útil para las demás personas, ayudar y bendecir la vida de las demás personas. Es grato. Trae felicidad el entregar, el hacer actos de servicio por las demás personas. Creo que cualquiera de nosotros ha podido experimentarlo. El tiempo para amar sin límites es ahora. No esperes que alguien te ame así como hemos soñado o deseado. Empieza en nosotros el cambio. Si queremos que alguien nos ame sin límites y que las demás personas nos muestren ese amor, estamos llamados nosotros a empezar a amar sin límites. Jesús nos ha dejado el mayor ejemplo de amor. Este amor lo expresó en su totalidad en la cruz. Y definitivamente en la cotidianidad demostramos el amor en todo su esplendor a través de los actos de servicio. Quizás hay algunos más fáciles y otros mucho más difíciles. Quizás
algunos simples, como ayudar en la casa, ayudarle a la esposa, a los hijos, compartir las tareas del hogar, cosas sencillas, pero que evidencian lo que el Señor ha hecho en nosotros. La transformación del Señor es integral. Él no nos salva solamente del castigo del infierno. Él quiere trabajar en nosotros para que nosotros podamos servir a las demás personas. Todos nuestros días están diseñados con un propósito. No desperdiciemos el tiempo. El tiempo de amar es hoy. El tiempo para que tú ames a tu familia es hoy. El tiempo para servir a tu familia es hoy. Hoy ustedes pueden empezar a hacer actos de servicio que impliquen ese amor. Y quizás pensamos, pero no es como lo hizo esta mujer, Elizabeth, así de grandes, que entregó su vida para servir a una tribu que habían matado a su esposo. Pero creo que si nosotros creemos que el Evangelio es de grandes cosas, también tenemos que creer que está en las cosas pequeñas. Sí, la salvación se evidencia en aquellas decisiones grandes que nosotros debemos de tomar, pero también se evidencia en la vida diaria. Si la vida de Elizabeth nos reta a servir sin límite, el ejemplo de Jesús nos lleva o nos debe llevar a la acción. Nosotros solo no podemos servir, solo no podemos tomar esta decisión de amar sin límites, podemos acudir al Señor para que Él nos ayude en esta mañana. Amar sin límites es vivir sirviendo, que esa sea siempre nuestra meta. Recuerden, los actos pequeños no hablan simplemente de que soy buena gente o que estoy haciendo algo por colaborar o mantener la unión en el hogar. No, los actos que nosotros hacemos a diario hablan de la salvación que hemos recibido del Señor. O ese es el propósito que el Señor establece, que todo lo que nosotros hacemos glorifique al Señor, hable de Él y más de nuestra familia. Creo que si hoy está en crisis las familias y hoy vemos tantas cosas que nos sorprenden dentro del hogar, es porque nos hemos olvidado de ese amor, que ese amor se empieza en las cosas sencillas, en el esfuercito que hacemos quizás cuando estamos cansados por ayudar un poquito más, o en el ponernos en el lugar de la otra persona cuando la otra persona también está cansada, o en las palabras de afirmación que decimos, en los actos de bondad. Nuestras mamás muchas veces se sacrifican dándonos la mejor presa para ellas comerse quizás lo menos bueno, pero eso hace el amor. Que todos en la familia podamos tener el mismo propósito, amar sin límites. Que les invito a que durante este tiempo, quizás hay personas a las cuales amamos más y nos cuesta servir más fácil, pero otras sí, a veces es como más difícil, que podamos establecer que amar sin límites es ahora, no después. No es para decirle, Señor, la próxima semana empiezo a demostrar mi amor y mi servicio. No, es ahora, es vital, porque no simplemente es cubrir una necesidad, es hablar de la salvación y es grato. Queremos ser felices. La felicidad se encuentra cuando obedecemos los mandatos del Señor, y uno de los mandatos del Señor es a servir. Oremos. Señor, tú eres nuestro ejemplo. Ayúdanos a servir como tú lo hiciste y a amar como tú lo hiciste. Ayúdanos a que nuestros corazones puedan pensar en las otras personas por encima quizás de nuestro propio bien. Que podamos expresar el amor y aquello que tú has hecho en el interior nuestro, en nuestros corazones, a través de los actos diarios. Que nuestra familia sea la primera que pueda decir sí, el Señor obró en la vida de esta persona, porque sus actos demuestran. Las cosas sencillas hablan de las cosas eternas, por eso pedimos tu ayuda. Señor, y si quizás luchamos con cosas que afectan nuestra relación como familia, ayúdanos
Ayúdanos a tener un corazón dispuesto como lo hiciste tú, que toda la vida vivió para amar y servir. Ayúdanos a entregarnos. Ayúdanos, Señor, a hablar de que tú eres un Dios real, eres un Dios que sana, que limpia los corazones, porque lo has hecho en nuestros corazones. Te alabamos, Señor, por lo bueno que tú has sido. Te alabamos, Señor, porque tú eres grande y digno de alabar. Nos gozamos por este tiempo que tú nos has permitido vivir, donde hemos podido aprender de ti, porque hemos podido crecer, Señor, aprender de quién eres, aprender, Señor, que tú eres un Dios de familia, que amas las familias, a cada una de las personas que están allí en su casa, que amas quizás a aquellas familias que han pasado por procesos y han quedado quebrantados, con dolor, Señor. Yo te pido que tú sanes a los corazones quebrantados, a aquellas personas que se sienten solos, que tú seas también su familia en medio de este tiempo. Que tu presencia, Señor, siempre esté, porque tú eres el Padre que siempre nosotros soñamos tener. Te alabamos, Señor. Amén.